Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a esta segunda sesión. Gracias por conectarse. Espero que sea productivo para todos. Eh, Vamos a retomar brevemente, a hacer una pequeña pincelada de lo que ya habíamos venido conversando. Si alguien tiene alguna duda, la idea es que me la plantee sin problema, ¿ya? Ya, bueno, de las cosas que hemos visto, primero es contarles que la actividad de corretaje de propiedades, como veíamos, es una actividad que no tiene barreras a la entrada. Cualquier persona con un mínimo grado de conocimiento puede dedicarse a este corretaje, al corretaje de propiedades. Solo hay que tener presente algunas cosas que son importantes de eh, advertir antes de iniciar, como por ejemplo el hecho de iniciar actividades para poder tener, ¿no es cierto?, la situación tributaria al día, ¿no es cierto?, para no incurrir en faltas tributarias. Y el contar con cierta documentación que es súper importante, como las órdenes de visita, las órdenes de venta, algunas cosas ya hemos visto y ya vamos a ver otras. Eh, Vimos el concepto de corredor de propiedades, hemos visto algunos deberes, algunas obligaciones, algunas prohibiciones, vimos también la importancia que tenía el hecho de estar pendiente un poco de lo que está ocurriendo en la economía, al menos en el sector donde nosotros vamos a trabajar, saber cómo está el desempleo, saber cómo están las tasas de los bancos para los créditos hipotecarios. Sabemos que a mayor tasa, ¿no es cierto?, los créditos hipotecarios bajan, por ende las ventas bajan, suben los arriendos y viceversa. Cuando las tasas están bastante convenientes, la gente deja de arrendar y por el contrario opta por comprar. Estábamos viendo también acerca de las prohibiciones que tenían las personas que se dedicaban al corretaje. Sabíamos que los conflictos también podían ser resueltos por un juez civil o por un juez árbitro, dependiendo de lo que diga el contrato que ustedes han firmado o que firmaron las partes. Yo siempre recomiendo resolver los contratos a través de la justicia ordinaria, porque la justicia arbitral es justicia privada, es justicia que es cara. eh, puede eventualmente ser más rápida, ¿no es cierto? Pero es cara. Luego estábamos viendo los distintos procesos por los cuales atraviesa el corretaje. La idea es que como este curso está dirigido a personas que jamás han hecho corretaje, la idea es aterrizar lo más posible los distintos procesos, tener claridad de la documentación que nosotros tenemos que pedir al momento de asumir la responsabilidad de corretear una propiedad. Hablamos primero acerca el primer gran paso, una vez que nosotros ya hemos decidido dedicarnos a este rubro, es la captación de propiedades o la captación de los clientes, un poco que es lo mismo. Esa es la parte como inicial y tal vez más dura, ¿no es cierto? Porque implica el tener que salir a terreno, implica tener que recorrer el lugar donde yo quiero trabajar, implica el hacer una lista de todas las personas que yo conozco para empezar a socializar el hecho de que yo me voy a dedicar al corretaje de propiedades, para pedir que se acuerden de mí cuando quieran vender o arrendar algún inmueble, el hacer algún trabajo también en redes sociales, publicitarse, ¿no es cierto? Es muy bueno cuando uno inicia una empresa, yo les recomendaba que se formalizaran a través de una empresa, el tener un logo, el tener un eslogan, el tener alguna imagen corporativa, el darle forma de empresa, ¿no es cierto?, para poder vender un servicio mucho más integral y mucho más, que se vea mucho más serio, bien armadito. Eh, Veíamos que entonces que la captación era el punto de partida, en virtud del cual nosotros lográbamos primero tomar contacto o con un cliente, con alguna persona que quisiera vender su propiedad, o sea, ofrecerle nuestro servicio, ofrecerle las ventajas de por qué es bueno tener un corredor de propiedad. Nosotros tratábamos de eh, tener claridad o despejar las dudas de por qué es bueno que alguien me acompañe. Primero, alguien se tiene que hacer cargo de recolectar toda la documentación. Ahí está el correo de propiedades. Alguien tiene que hacer la labor de publicidad, el correo de propiedades. Ujú. Alguien tiene que hacer todo lo que es la recolección de la documentación. En los conservadores de bienes raíces, en la notaría, en la dirección de obra, en Serviu, etcétera. Am, la idea es que el corredor acompañe tanto al comprador como al vendedor en todo el proceso de venta, tratando de facilitar lo más posible el estrés que significa muchas veces el tener que vender una propiedad o comprar una propiedad. Eh,
veíamos nosotros que cuando lográbamos hacer match con algún cliente, ¿no es cierto?, que él confiara en nosotros para que nos entregara una propiedad, nosotros teníamos que lograr que se firmara un documento que era una orden de venta. Veíamos que la orden de venta era un verdadero mandato en virtud del cual el dueño del inmueble nos encomendaba vender una propiedad y en ese documento, que la idea es que sea impreso y firmado por ambas partes, se establezca la identidad del cliente, se establezca la individualización del inmueble que nosotros vamos a vender, se establezca el precio que el cliente quiere por esa propiedad y se establezcan los honorarios que nosotros le vamos a cobrar. Veíamos que los honorarios, en estricto rigor, no hay ninguna ley que lo regule, pero sí la costumbre ha establecido una banda dentro del cual se pueden mover los corredores de propiedades y que sería el 2% del valor de la venta más el impuesto en el caso de una compraventa y en el del 3 al 10% en el caso de una administración de una propiedad y del 50% del valor de una renta en caso de un arrendamiento. O sea, en arrendamiento, el honorario es el 50% del valor de una renta y el 10% del 3 al 10% en caso de que ustedes la vayan a administrar. También conversábamos acerca de la necesidad de poder establecer un precio fijo, un precio determinado para el momento de la venta. Eh, Eso era súper importante porque en Chile existe una institución que se llama la lesión enorme. ¿Alguien sabe lo que es la lesión enorme? ¿Más o menos? No, 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 profesor. ¿No? no, no, Ya, no. yo les voy a tratar de explicar a grandes rasgos. Muchas veces las personas piensan de que uno puede vender una propiedad al precio que uno quiera. Claro, claro, muchas veces el cliente está tan encariñado con su propiedad, vio crecer ahí a sus niños, cree que están emplazadas en un lugar muy bonito, entonces en su cabeza piensa que él puede pedir más tal vez de lo que realmente cuesta. Y nosotros sabemos que existe un precio objetivo, y ese precio objetivo está dado por el precio de mercado, ¿no es cierto? Y el valor mercado no es lo mismo que el precio, que el valor que aparece en el certificado de avalúo fiscal, porque el certificado de avalúo fiscal es un valor que aparece netamente eh, en función de determinar si paga o no paga contribuciones. Nada más que eso. El valor comercial de la propiedad está determinado por la tasación, que tampoco es 2 o 3 veces el avalúo fiscal. Veíamos que ese era un mito, porque si no, de lo contrario, ¿para qué están los tasadores, no es cierto? La gente diría, no, el valor comercial son 2 o 3 veces el avalúo fiscal, y eso no es así. Supongamos que una propiedad, el valor mercado, el valor mercado es lo que en derecho se entiende como el justo precio. Eso es un justo precio, el valor mercado, que normalmente es una tasación hecha objetivamente. ¿Por quién? Por un tasador que normalmente, y se estila mucho que lo hagan los tasadores de banco, porque los tasadores de banco tienen un ojo bastante certero, bastante crítico y objetivo al momento de determinar el valor de una propiedad. Supongamos que el tasador nos dice que esa propiedad cuesta 100, entonces yo no la puedo vender a más de la mitad del justo precio y el comprador no debería pagar por ella más de la mitad del justo precio, ni el vendedor recibir menos de la mitad del justo precio. Por lo tanto, hay lesión enorme tanto para el que vende como para el que compra. Un ejemplo práctico. La propiedad cuesta 100. Ese es el valor objetivo al cual eh, hemos, hemos llegado por la tasación que ha hecho un perito, un tasador. El doble, la mitad de 100 son 50. Es decir, yo no la podría vender más allá de 150 y tampoco podría venderla en menos de 50. Es decir, si algo vale 100, yo no lo puedo vender en 160, 170 o 180. O hacia abajo, yo no lo podría vender en 40, 30 o 20. La banda dentro de la cual yo me debo mover es 100, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, es decir, 150 o 50. ¿Por qué? Porque aquí se puede producir un vicio que se llama lesión enorme, en virtud del cual aquella parte que se ve afectada, la ley le otorga ciertos derechos. Por ejemplo, supongamos de que una persona que compra un inmueble, que vale 100 objetivamente, y paga por él 180. Esa persona tiene 4 años contados desde que compró la propiedad para reaccionar y para reclamar.
y decir, a ver, yo compré una propiedad en 180 que objetivamente valía 100, por lo tanto no debería de haber pagado más de 150, según lo que dice la ley, pero pagué 180, me veo perjudicado en 30. Entonces la ley le da un derecho al comprador de decirle, oiga vendedor, usted me vendió en 180 algo que no podía costar más de 150. Entonces yo tengo dos derechos acá. Uno, o anulamos la venta, usted me devuelve, yo le devuelvo a usted los 180 y usted me entrega la casa, o me devuelve lo que yo pagué en exceso. Es decir, yo le pagué 30 de más, me los devuelve. Al contrario, la persona que vende algo demasiado barato tiene 4 años para reaccionar y decirle al comprador, señor comprador, yo a usted le vendí algo en 30 en circunstancias que el precio mínimo que yo le podía haber vendido era en 50. Entonces yo, vendedor, tengo un derecho. O resolvemos el contrato, es decir, lo anulamos, usted me devuelve mi casa, yo le devuelvo sus 30, o usted me entera los 20 que faltan para llegar al menos a la banda que la ley establece que vendrían siendo 50. Entonces, ese problema claramente al momento de la venta ustedes no lo van a tener, ni el comprador ni el vendedor, pero sí, luego de pasado un tiempo, podría eventualmente ocurrir un problema como ese. Entonces, como interviene un corredor de propiedades, probablemente el cliente va a llamar al corredor y le va a decir, oiga, ¿sabe que tengo una demanda? Me están demandando esto y usted me dijo que el precio que podíamos vender era esto. Entonces, por eso es importante que ustedes se respalden con una tasación de la propiedad y que sepan desde ya que ustedes no pueden vender esa propiedad al precio que el cliente nos diga, al que se le ocurra. No lo puede vender a más de la mitad del justo precio, ni por él tampoco recibir menos de la mitad del justo precio. No sé si ha sido muy enredada la explicación. ¿Se entiende un poco la esencia? Sí, por acá sí. Sí. No, quedó clarito. Quedó claro, sí, Sí, quedó claro. bien. Qué bueno, ya. Entonces ustedes tienen que saber. Ahora, esto de lesión enorme ocurre solo con los bienes raíces. Nada más que con los bienes raíces. Yo puedo vender un bien mueble, por ejemplo, un vehículo es un bien mueble. Yo puedo vender un auto en el precio que a mí se me ocurra. Puedo vender una tele, una radio, lo que a mí se me ocurra, en el precio que yo quiera. La limitación no está en los bienes muebles. La limitación está solamente en las bienes raíces, en las propiedades. Sea esto que sea una propiedad, por ejemplo, un sitio eriazo donde no haya nada construido, o donde haya una propiedad donde haya un terreno y una casa, ¿no es cierto? Da lo mismo. El inmueble se entiende la tierra y todo lo que está adosado en la tierra. Ya. Entonces, ahora voy a empezar a compartir el apuntito que nosotros estábamos revisando para que podamos ir avanzando, ¿ya? Ya. Nosotros entonces veíamos que una vez que nosotros lográbamos que el cliente nos firmara una orden de venta, empezábamos con el proceso de darle publicidad a la propiedad. Y para eso nosotros veíamos que habían un sinfín de posibilidades o de canales a través de los cuales uno puede darle publicidad a su inmueble. Por ejemplo, a través de redes sociales o de plataformas en Internet, tales como YouTube, tales como la misma página web, los portales inmobiliarios, incluso TikTok, Instagram, etcétera. O sea, aquí la gama es variada. Aquí va a depender mucho de la creatividad de cada uno de ustedes. Son ustedes los que tienen que hacer un esfuerzo en tratar de difundir a la mayor cantidad de gente posible en la propiedad. Decíamos también que es muy importante a la hora de tomar fotografía o de grabar un video, tratar de que la fotografía o el video tengan una secuencia lógica. Si van a mostrar, por ejemplo, un departamento, la idea primero es que no es recomendable que ustedes muestren el mapa o el plano donde está ubicado el departamento. No es recomendable porque si no, los eventuales compradores van a llegar solos, ¿cierto? Y van a buscar al dueño del inmueble y se van a saltar al corredor. Y eso, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el comprador llegue al vendedor por nuestra intermediación, no que se junten entre ellos solos.
Entonces, la idea es mostrar desde afuera una imagen general, ¿no es cierto? Pasando tal vez por los espacios comunes, destacar lo que es el quincho, destacar lo que es la terraza, luego destacar la entrada de la propiedad, pasar por el living, comedor, ¿no es cierto? Con fotos que sean más o menos panorámicas y tratar de que sea con una buena iluminación. Si lo van a hacer con un celular, que sea con un celular de buena calidad, con un buen pixelaje, o de lo contrario, tratar de tener una cámara fotográfica. Igual para grabar, que sea a través de una cámara, una buena videograbadora. Lo que uno normalmente adjunta a una publicación de una foto son las características del inmueble. Entonces, una foto debe ir acompañada con, independientemente, o sea, evidentemente, aparte de la cantidad de dormitorios, de baños, etcétera, tratar de destacar un poco la materialidad, decir que se trata, si es un inmueble, se trata de destacar que es un inmueble sólido, que está construido, ¿no es cierto?, con vigas de acero, no sé, como ir destacando las cualidades de la materialidad técnica con la cual se ha construido esa propiedad. Luego de eso, nosotros, una vez que ya está publicado el inmueble, es muy probable que en el corto plazo aparezca un eventual interesado en revisar esta propiedad. Bueno, aquí nosotros vamos a hacer que se firme el segundo de los documentos. ¿Se acuerdan que el otro día nosotros veíamos la orden de venta? Veíamos lo que era una orden de venta, que era el mandato por el cual nosotros nos encargaban vender. Bueno, este documento, que es un ejemplo de lo que debe firmar el eventual comprador, ¿no es cierto? Se llama orden de visita. Esta orden Hola, de visita, hola, a alguien se le abre un micrófono, hace sí, interferencia. déjenme, a ver, déjenme, voy a dejar de compartir para ver los micrófonos que están activos. Ahí cerraron todo. No, ahora están todos cerraditos, ya. Vamos a compartir. Entonces, decíamos que el primer documento que nosotros firmábamos era la orden de venta y esa la firmamos con el dueño del inmueble, ¿verdad? Ya, este es el documento que le tenemos que hacer firmar a la persona que está interesada en comprar la propiedad. Tanto la orden de visita, perdón, tanto la orden de venta como la orden de visita, se recomienda que ustedes las impriman y se firmen en papel. ¿Por qué? Porque estos deben quedar guardados, archivaditos en la oficina. De hecho, por ejemplo, acá se le pone un número correlativo. Esto es un borrador, esto es un esquema, esto es una propuesta. Ustedes el día de mañana aquí le pueden colocar el logo de la empresa que ustedes tengan, su domicilio y pueden agregar o quitar cosas. Por ejemplo, acá se establece la fecha, por ejemplo, y acá abajo para visitar una, dos, tres, cuatro, cinco propiedades al mismo tiempo. Aquí se pone el precio en que se oferta el inmueble y acá se pone la dirección de la propiedad. Cuando el cliente me llama a mí, me suena mi teléfono y me dice, oiga, usted es el corredor que está vendiendo la casa ubicada en tal y tal parte. Sí, señor, acá es. Mire, me gustaría ir a verla. ¿Qué día se puede? Mire, la puedo mostrar yo o le puedo mandar una secretaria o un asistente que le muestre el inmueble. Lo importante es que pase por nuestra oficina a retirar una orden de visita. Entonces, la idea es que esa persona vaya a la oficina y en la oficina le hacemos firmar este documento. ¿Por qué es importante? Por lo que nosotros vamos a leer a continuación, que es lo que está puesto acá abajito y que yo destaqué en azul. Miren. Primero, acá van los datos de la persona que va a ir a visitar el inmueble. El nombre, su correo electrónico, su cédula de identidad, sus teléfonos de contacto y su dirección. Y abajo dice lo siguiente, y esto es muy importante porque esto es un verdadero contrato que nosotros estamos firmando con la persona que va a ir a visitar el inmueble. Dice, el suscrito certifica haber solicitado de la oficina de don Fidel Ibañez, en este caso, orden para visitar las propiedades detalladas, comprometiéndose a pagar el 2% más el 10% de impuesto de comisión sobre el monto de la operación al contado y en el acto de la firma de la promesa de compraventa. Deja constancia que esta ha sido la primera oficina que ha ofrecido estos negocios. En consecuencia, se compromete a efectuar toda transacción de las propiedades ofrecidas en esta orden por su intermedio. Esta orden es personal e intransferible, sin proporcionar información a terceros. Pagaré también la comisión si estos efectuaren el negocio por su cuenta.
En caso de que se entendieran directamente con sus propietarios, me obligo a pagar a las oficinas de don Fidel ambas comisiones, o sea, el 4% sobre el monto de la operación en el momento de firmarse la escritura respectiva. El cliente ya individualizado declara que ha solicitado la presente orden para visitar la propiedad detallada anteriormente y se compromete a pagar como honorarios por la intermediación del corredor si se tratase de arrendamiento por un valor equivalente al 50% del mes de renta pactada de la propiedad elegida una vez firmado el contrato de arrendamiento. Si ustedes se fijan, lo que yo les acabo de leer es de alguna forma un compromiso bastante potente que liga a la persona que visita el inmueble con la oficina de corretaje. Acá también se le puede colocar, por ejemplo, se deja establecido que si no compra el inmueble quien visita la propiedad, sino que su cónyuge, sus hijos, sus colaterales, sus descendientes, etcétera, de igual modo deberá pagar a la respectiva oficina, ¿no es cierto?, los honorarios por la intermediación realizada por el corredor. Se entiende entonces qué es lo que es este documento y la importancia que tiene, ¿verdad? Sí, 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 Ya. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? no, hasta el momento no por mi parte. Perfecto. Ok, cuando se van a mostrar las propiedades, una vez que se ha hecho la labor de publicidad, y después que generamos la orden de visita, se recomienda llegar antes a la propiedad. Muchas veces el corredor no conoce el inmueble que el cliente le entrega para que se prometa vender o para arrendar. Generalmente le mandan la documentación nomás. Uno pide la copia de inscripción, certificado de hipotecas y gravámenes, el dominio vigente, las contribuciones, etcétera, pero no siempre se va a la propiedad. Si se va a mostrar un inmueble, obviamente es recomendable ir antes a fin de evitar cualquier sorpresa, ¿no es cierto?, que uno se pueda encontrar en la propiedad. Algún desperfecto, eventualmente si la propiedad está desocupada, pueden haber filtraciones de agua, pueden haber ventanas rotas, etcétera. La idea es que el corredor mantenga siempre el control de lo que está haciendo, que llegue a la propiedad sin encontrarse sorpresa. Si es un condominio y hay conserje, hablar previamente con los conserjes, exhibir la orden de visita y decirle, yo voy a venir hoy día a la tarde con unas personas que vamos a mostrar la propiedad. Cosa de que no tengan que pasar malos ratos ni con el conserje, ¿no es cierto? O con alguna persona que pueda estar en la propiedad. Y siempre ir manteniendo de todo el proceso informado al dueño de la propiedad. Como yo les decía, uno de los errores que uno comete a veces al principio cuando empieza en este negocio es que a uno se le olvida a veces de informarle al cliente o a veces uno cree que lo que ha ocurrido no es de importancia para el cliente. Por ejemplo, me llamó una persona, fue a la oficina, hicimos la orden de visita, llegamos al punto y el caballero no llegó. Eso también se tiene que informar porque la idea es que el dueño de la propiedad sepa que al menos ustedes están realizando las gestiones y que el negocio no se ha concretado por distintos factores. Eh, a lo mejor la propiedad está muy cara, a lo mejor el sector donde está ubicado no es atractivo, eh, a lo mejor las condiciones que se está ofreciendo a la propiedad no son las que le acomodan, etcétera. La idea es que eso el dueño lo sepa para ir ajustando los requerimientos, ¿no es cierto? Eventualmente ajustando el Buenas precio. noches, disculpen el atraso. No se preocupe, buenas noches. Ajustando un poco las exigencias del dueño de la propiedad. Ya. Yo les comentaba el otro día que hay una serie de documentos que uno pide, ¿no es cierto?, al momento de asumir la venta de un inmueble y yo se los comentaba, pero no se los había mostrado. Ahora les voy a mostrar estos documentos y les voy a hacer hincapié en cuáles son las cosas en que nosotros nos tenemos que fijar. Cuando uno contrata con un cliente, los primeros documentos que uno pide son los documentos del conservador de bienes raíces. Y uno de los documentos importantes que uno solicita es la copia de inscripción. La copia de inscripción de un inmueble técnicamente es como un resumen, como un extracto de lo que está en una escritura pública. Cuando uno va a la notaría y compra una propiedad,
se da cuenta que la escritura es larga, tiene como 8, 10, 12 hojas por lo menos. Pues bien, cuando uno termina la compra, toma esa escritura, va al conservador y la inscribe, y el conservador me entrega este documento que yo tengo acá. Se llama copia de inscripción. En este caso estamos hablando de una propiedad que está ubicada en Quilpué. Esto que les voy a contar ahora también es súper importante. Antiguamente, cuando uno inscribía, ya sea cuando firmaba documentos de notaría o los inscribía en el conservador, las escrituras siempre venían con timbre, con una estampilla, con sellos de agua, con una serie de signos, ¿no es cierto?, que hacían que la escritura sea válida. Pues bien, desde hace un tiempo esta parte, eso cambió. Hoy día existe lo que se llama la firma electrónica avanzada. La abreviación no es muy bonita, le dicen fea. Firma electrónica avanzada. Entonces, cuando uno manda un documento a la notaría, uno le dice, oiga, ¿me lo puede remitir con fea? Oh, y eso ya entienden que lo que es un fea es una firma electrónica avanzada. Y eso vienen con este código QR que está aquí, que ustedes lo pueden ver. Este código QR le da autenticidad al documento. Este mismo código QR ustedes lo encuentran, por ejemplo, en un certificado de nacimiento que sacan del registro civil. O en general, muchas instituciones públicas donde uno puede sacar documentos vía online, vienen con un código de barra o con un código QR. Lo interesante de esto es que uno puede chequear la veracidad de lo que está inscrito en este documento. Miren, acá, por ejemplo, los documentos que son de notaría, perdón, de conservador de bienes raíces, hay plataformas en las que uno puede verificar si es auténtico o no. Una de ellas es fojas.cl. Otra página, otra plataforma es notariayconservadores.cl. Y así, hay como 3 o 4 plataformas en las que uno puede verificar la veracidad de estos documentos. Si ustedes se fijan, acá abajito aparece una leyenda que dice, bueno, este es el conservador, dice, emito el presente documento con firma electrónica avanzada, conforme al procedimiento establecido en el auto acordado de la Corte Suprema. Dice, verifique validez en fojas.cl. Y este documento tiene acá un número, ¿se dan cuenta? Número de certificado. Si ustedes van a fojas.cl, pinchan acá, se les va a abrir la página web de la plataforma fojas.cl. Acá ustedes seleccionan la comuna. En este caso, la comuna es Quilpué. Y el organismo de donde emana el documento es el conservador de bienes raíces. Aquí ustedes lo ven, CBR Quilpué. Lo pinchan. Luego, a donde dice número de certificado, ustedes trasladan este número hacia acá. 57 21 20. Luego tienen que asegurarle que no son un robot. Y después ponen acá verificar. Y la página les va a entregar esta información. Y acá dice descargar. Si ustedes descargan, se van a dar cuenta que el documento que le entrega la plataforma es el mismo documento que ustedes tienen en su poder. Estamos viendo el mismo documento. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma que nosotros tenemos para chequear que un documento realmente es auténtico. Luego, la copia de inscripción nos entrega información importante en torno a quién es el dueño del inmueble, en torno a los deslindes de la propiedad, en torno a cómo la adquirió el comprador. Y también nos dice cuál es el título anterior de dominio, es decir, de dónde, a quién se la compró en el fondo, de dónde viene. Acá tenemos, por ejemplo, que el dueño de la propiedad es don Cristian Beliscanto. Él es casado con doña Yaresla Jimena Martínez Retamal. Si ustedes como corredores de propiedades contactan con un cliente, le piden la documentación y dice que acá don Cristian es el dueño y que está casado con doña Yaresla, ¿doña Yaresla deberá firmar la escritura de venta? ¿O la Sí, vende solamente don Cristian? tiene que firmar la señora. Tiene que firmar la señora. Marcelo Campos por acá, gracias. Hola Marcelo, sí, muy bien, lo felicito. Mire, en Chile, esto a lo mejor a las mujeres no les va a gustar, pero es así.
en Chile, cuando el matrimonio se casa en sociedad conyugal, el que administra la sociedad conyugal es el hombre. Por lo tanto, el que vende es el hombre. Y la mujer comparece en la escritura autorizándolo. A veces es súper común este error, en donde, por ejemplo, el marido está fuera, en el extranjero o lejos. Entonces le dan un poder a su esposa para que su esposa venda. Y el marido autoriza a la mujer para vender. Eso está tremendamente incorrecto. Eso no es así. Recuerden siempre que si el matrimonio está casado bajo régimen de sociedad conyugal, el que vende es el hombre y la mujer en la escritura comparece autorizándolo. Nada más que eso. Bueno, este documento nos entrega información. Consulta. Sí, dígame. Quería hacer una consulta porque hace poco pasó un tema. Hay un contrato de un régimen de matrimonio que se llama conservación, pero es con el tema de los gananciales. Ah, ya, eso se llama participación en los gananciales. Participación de los gananciales, justamente. Bajo ese régimen creo que también tiene que firmar la cónyuge cuando se venden Eso, bien raíz. no, eso depende. El régimen, hay tres regímenes patrimoniales en Chile. Uno es el de sociedad conyugal, en donde todo lo que compre el hombre, todo lo que compre la mujer, entra a la sociedad conyugal, pero la mujer tiene una posibilidad, la posibilidad de que si ella trabaja separada de su marido y gana su platita sola, y ella se quiere comprar un inmueble, ella puede invocar un artículo que se llama artículo 150 del Código Civil, y esa propiedad que la mujer compra no entra a la sociedad conyugal. Por lo tanto, si después quiere venderla a ella la vende solita, sin pedirle permiso al marido. Pero si la compra sin invocar ese artículo, esa propiedad entra a la sociedad conyugal, en donde los dos cónyuges son dueños en partes iguales de todo. Quien vende es el hombre. Luego hay un segundo régimen, que es el régimen de sociedad régimen de separación total de bienes, en donde ellos tenían bienes antes de casarse, luego se casan y cada uno va comprando sus bienes y son dueños de sus propios bienes. Después el matrimonio termina y los bienes nunca se juntan. Siempre durante toda la vida, antes de casarse, estando casados y aún después de terminado el matrimonio, cada uno administra sus propios bienes. Y el régimen de participación en los gananciales se llama régimen también de comunidad diferida. Acá los cónyuges, al momento de casarse, tienen que hacer un inventario. En ese inventario colocan todo lo que el hombre tenía cuando era soltero y colocan todo lo que la mujer tenía cuando era soltera. Cada uno va a administrar esos bienes independientemente del otro, y todo lo que compren de ahí para adelante se entiende que es como sociedad conyugal, una cosa así. Mm. Y al término del régimen, ellos tienen que tirar una línea y decir, ya, yo cuando me casé contigo, yo me casé con una casita, con un autito, tú también tenías tu casita, tu autito, veamos qué es lo que nosotros logramos juntos. Y eso lo tenemos que dividir en partes iguales. Y ahí también tiene que autorizar la señora. Ah, gracias. Gracias ¿Ya? por la respuesta. Ya. Entonces, este documento, que es la copia de inscripción de propiedad, nos entrega primero una primera información que es como un resumen de lo que dice la escritura de compraventa. Acá se trata del edificio B de etapa 2 del conjunto habitacional denominado condominio Montesol 2, ubicado en tal y tal parte, los planos, ¿no es cierto? Y los del linde, al norte, al norponiente, etcétera. Cuando ustedes redacten una promesa de compraventa, que nosotros lo vamos a hacer como taller, yo les voy a pedir que les voy a dar un esquema de un borrador, y la idea es que ustedes completen, va a ser una actividad que vamos a hacer en clase. Cuando ustedes redacten una promesa de compraventa, por ejemplo, o una compraventa, esta información que está acá se traslada a la pata de la letra a la escritura. No pueden cambiar, no pueden omitir nada. Si acá la F es mayúscula, ustedes en la escritura la tienen que colocar en F mayúscula. Si no lo hacen así, el conservador probablemente cuando la vayan a inscribir se los va a reparar. Y reparar significa rechazar. Entonces ahí a uno se le empieza a empantanar el trámite. Para que eso no les ocurra, cuando redacten la escritura, todo esto que está acá, a la pata de la letra, en la escritura. Aquí en el conservador aparecen en número, pero cuando nosotros lo hagamos la promesa de compraventa o hagamos la compraventa, los números se transforman en letras. Las escrituras no pueden llevar números, siempre llevan letras, ¿ya? Acá nos dice cómo lo adquirió esta persona. Dice, lo adquirió por compra que hizo a la inmobiliaria Geosar, Sociedad Anónima, representada por tal señor,
es la suma equivalente en pesos, moneda legal de 1.430 UF al contado. Aquí nos está diciendo que este caballero compró la propiedad al contado. Es decir, no hay saldo de precio por pagar. Eso también es una información importante, porque cuando uno recibe estos papeles, si aquí hubiese dicho que lo compró al crédito, entonces cuando uno termina de pagar la propiedad, el acreedor tiene que entregar una escritura que se llama de cancelación. Es decir, la persona que me vendió tiene que dar fe de que yo ya pagué toda la propiedad. ¿Ya? Ahora, este documento también es muy importante porque nos entrega esta información que ustedes pueden ver acá al costado. Cuando una propiedad tiene hipoteca, las hipotecas se anotan acá al costado. Y cuando tiene otro tipo de gravámenes, como un embargo, también se anotan acá al costado. En este caso, tenemos una propiedad que tiene primera hipoteca, segunda hipoteca, una prohibición y un embargo. Esta información se coteja con un segundo documento que nosotros pedimos también al cliente y que se obtiene del conservador de bienes raíces, que se llama certificado de hipotecas y gravámenes. Ese certificado es más o menos así. A ver, cada conservador tiene sus propios modelos de certificado. Acá en Quilpué, por ejemplo, se otorgan este tipo de modelos, pero en Santiago probablemente vayan a haber otros modelos. Ya. Al igual que la escritura, la copia de inscripción, que acá tiene un número y que acá tiene una plataforma en donde yo la puedo verificar, esto también se puede verificar. Acá al costado, si ustedes pueden ver, dice aquí, verifique validez en fojas.cl y me entrega otro numerito. Esto yo también lo puedo chequear. Si yo abro fojas.cl y pongo este numerito, probablemente me va a salir el mismo documento que yo les estoy mostrando. Eso a ustedes les da la certeza de que el documento es real y no ha sido falsificado. Este documento nos va a entregar información importante del inmueble. Nos va a decir que tiene, por ejemplo, una servidumbre en favor de las empresas de obras sanitarias. Esto viene siendo Esvala en Viña o en Valparaíso. Luego también tiene inscrito un reglamento de copropiedad. Tiene inscrita una servidumbre en favor de la empresa de obras sanitarias, reglamento de copropiedad, y acá está. Primera hipoteca en favor de un banco, segunda hipoteca en favor del mismo banco, que es el Banco del Estado, y luego, acá abajo, aparte de la prohibición, tiene un embargo. ¿Qué ocurrió? Acá decía que el caballero había comprado la propiedad al contado, ¿no es cierto? Pero y esta propiedad él la compró en junio del año 2008, ¿ya? El 17 de junio. Ocurre que este caballero tiene que haber además pedido algún crédito y entregó esta propiedad en garantía. Por eso es que tiene dos hipotecas y una prohibición. Pero este caballero después cayó en desgracia y no pudo pagar los préstamos y el banco le sacó a remate a la propiedad, se la embargó y la sacó a juicio. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 2009. Acá se puede notar. Entonces, si ustedes como corredores le piden a un cliente para poder empezar a vender su propiedad, tráigame la copia de inscripción y tráigame el certificado de hipotecas y gravámenes. Y ustedes advierten que hay una hipoteca o que hay un embargo, que hay una prohibición, automáticamente esto es una luz amarilla, con color a rojo incluso. Esa propiedad no puede ser vendida o ustedes no deberían empezar a hacer gestiones para la venta mientras no se sepa y no se resuelva el problema de las hipotecas y el problema, lo que es más importante, el problema del embargo. ¿Se entiende? Hay otro documento que se llama también dominio vigente, que es un extracto más chiquitito que nos entrega información respecto de quién es el dueño de la propiedad. El certificado de dominio vigente también se puede revisar en la plataforma de fojas.cl con ese numerito que aparece acá al lado. Y esto tiene un código de barra. Todos los documentos emitidos de esta forma, con firma electrónica avanzada, es posible de chequearlos en estas plataformas. Y aquí también nos dice, respecto del departamento número 61, del edificio B, de la etapa 2, ¿no es cierto? Es de propiedad de don Cristian Luis Vélez Canto, que es el mismo señor que aparece acá. Estos tres documentos en conjunto se
se le denomina el GP. Cuando uno va al conservador de bienes raíces, uno dice yo quiero un GP. El GP significa que le van a dar copia de inscripción, certificado de dominio vigente y certificado de hipotecas y gravámenes. Ok. Entonces, ya que hemos revisado, hemos chequeado brevemente la documentación del conservador de bienes raíces, también es posible chequear otro tipo de información que nosotros vamos a ir colocando en una carpetita. Como por ejemplo, es muy importante saber si la propiedad debe o no debe contribuciones de bienes raíces, si la propiedad debe o no debe gastos comunes, si debe o no debe cuentas por servicios básicos. Entonces, toda esa documentación la tiene que ir proporcionando el dueño del inmueble. Don Ariel, don Ariel, ¿tiene una consulta? ¿No? Aprovecho la palabra para Sí, cómo no, dígame nomás, consultar. Cuando se por den favor. cuando se den contribuciones, las propiedades van a remate o no pueden ir a remate o Por supuesto que sí, le explico. Las contribuciones, bueno, hay propiedades, dependiendo del avalúo fiscal que tengan, hay propiedades que pagan contribuciones y propiedades que no pagan contribuciones. Las propiedades que pagan contribuciones, por ejemplo, no pagan derecho de aseo, están incluidas en las contribuciones. Y las propiedades que están exentas del pago de contribuciones, sí pagan aseo. Cuando uno debe contribuciones, la Tesorería General de la República inicia un procedimiento de cobro y eso sí puede generar en que una propiedad pueda ser rematada. Por eso es importante cuando uno saca un certificado de deuda de la tesorería, ver si están o no pagadas las contribuciones. Yo he visto que han sacado remate a veces propiedades por muy poca plata, de 500.000 pesos, 800.000, 1.000.000. ¿Pueden rematar un inmueble? Sí, pueden rematar un inmueble. La propiedad sí se puede perder. Ese es un procedimiento que se realiza en la misma tesorería. A veces las personas no se dan cuenta que hay un juicio porque esos juicios no están en el Poder Judicial todavía. Solo cuando se va a rematar la propiedad, ahí recién llega a un tribunal civil. Y ese proceso es muy rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado y acercarse a la Tesorería General de la República del sector donde está ubicado el inmueble y con el rol de avalúo preguntar si esta propiedad tiene o no tiene deuda por contribuciones. Eso también es labor del corredor de propiedades, verificar que la propiedad esté limpiecita, tanto en el conservador como en la tesorería, en este caso. perfecto, Cuando, gracias. cuando no pagan contribuciones, deberían pagar derechos de aseo. Y la verdad de las cosas es que yo nunca, nunca, nunca en mi vida he visto que una municipalidad saque a remate una propiedad porque tiene deudas de aseo. Esas son deudas que generalmente quedan ahí eternamente y en algún momento la municipalidad las cobra, hace gestiones de cobro, pero son gestiones extrajudiciales. Así es que nunca van a tener el riesgo, ¿no es cierto?, de que una municipalidad le saque a remate una propiedad por no pago de deudas de aseo. No así Creo las que ellas construcciones. prescriben, ¿o no? Ah, sí, miren, tanto las contribuciones de bienes raíces como las deudas de aseo prescriben. En términos generales, en la vida del derecho, todo prescribe. Imagínense, prescribe un homicidio, prescribe un Ujú. delito y las deudas también prescriben. Normalmente, estas deudas prescriben en el plazo de 5 años. Entonces, si ustedes tienen deudas de aseo por más de 5 años, se puede hacer un procedimiento, anular las deudas de los 5 años para atrás y pagar solamente los últimos 5 años, que va a ser mucho menos dinero. Las contribuciones de bienes raíces también prescriben, pero ahí ya es más complejo, porque las prescripciones operan siempre y cuando la tesorería no haya hecho ninguna gestión de cobro. Si la tesorería ha mandado carta o ha ido un cobrador a su domicilio a cobrar las deudas, esa interrumpe la prescripción. Entonces, normalmente la tesorería hace eso, ¿ah? Es difícil que las deudas de tesorería prescriban, pero en el estricto rigor y en abstracto, sí, prescriben. Todas las deudas prescriben. Gracias. De nada.
Profesor, Sí, consulta sí. técnica. Con respecto, por ejemplo, estamos hablando de la venta y está esa deuda de aseo. Lo importante, como usted decía anteriormente, es sanear, tratar de sanear un poco con el vendedor que está haciendo el tema de la venta. Claro. ¿Cuál lo está dejando la venta de la casa? ¿Se puede vender la casa con ese protocolo, no? En estricto rigor, la casa sí se puede vender. Lo que pasa es que como el corredor tiene que ser una persona, de alguna manera, ser leal a ambas partes, porque los dos me van a pagar un porcentaje. En el fondo es una situación súper atípica la que se dan los corredores de propiedades, porque técnicamente, finalmente, los dos son clientes míos porque uno me paga por vender y el otro me paga por comprar. Entonces yo debo ser leal a ambos. Ahora, si yo veo que hay deuda por concepto de bienes de aseo, mi obligación es decirle al dueño, decirle, oiga, ¿sabe qué? Está esta deuda de aseo, ¿por qué no lo descontamos del precio de venta? Entonces se estila mucho eso. Supongamos que, no sé, hay 500.000 pesos de deuda de aseo y la propiedad se vende en 50 millones. De esos 50 millones uno saca una colita, paga el aseo y pasa. Pero en rigor, la notaría no me va a poner problemas y el conservador tampoco. No así con las contribuciones. Si una propiedad debe contribuciones, en la notaría no le van a cerrar la escritura de compraventa y el conservador jamás le va a inscribir la compraventa. Tiene que estar o las contribuciones completamente al día en cero, o también es posible que las contribuciones uno haga un compromiso de pago. Uno puede ir a la tesorería, pedirle al dueño de la propiedad que vaya a la tesorería, que haga un acuerdo de pago y a uno le entregan una cuponera, una chequera, con las cuotas que va a pagar. Uno lleva eso a la notaría y eso es suficiente para que el notario cierre la escritura y también es suficiente para que el conservador le inscriba. Pero de lo contrario va a quedar empantanado, no va a poder inscribir. ¿Mm? Ok, muchas gracias. Ya. Bueno, cuando nosotros ya hemos emitido, el cliente nos ha firmado la orden de visita, hemos llegado a la propiedad, hemos mostrado el inmueble. Y antes de continuar con el proceso, la idea es recabar información de esa persona que eventualmente va a comprar la propiedad. Por ejemplo, saber si esta persona tiene o no, por ejemplo, poder de decisión para comprar. Es bueno saber si finalmente está interesado o no en la propiedad. Eh, Saber si realmente la propiedad cumple con su expectativa y de todo esto mantener informado al dueño del inmueble. Idealmente a través de un correo electrónico, ¿no es cierto? O de alguna forma que quede constancia. Por último, por WhatsApp, pero la idea es mantener informado al cliente. Luego, la orden de visita se tiene que, generalmente se hacen en duplicado, con la cual queda uno, la persona que visita, y con la otra copia nos quedamos nosotros. Y ese documento nosotros lo tenemos que archivar y guardar. ¿Por qué? Porque es el documento que el día de mañana nos va a permitir exigir el pago de los honorarios, ¿no es cierto?, al momento de la venta. Ya. Eh, una vez que nosotros ya hemos hecho el sondeo, captamos el cliente, luego contactamos a una persona que está interesada en comprar nuestra propiedad, comenzamos con el proceso de la escrituración y de juntar toda la documentación necesaria para poder formalizar el proceso de venta. Esto en el caso de una venta. Primero, eh, sabemos que ya hemos reunido toda la documentación tanto del conservador, hemos reunido la documentación de la municipalidad en el caso que corresponda y esta información se la hemos hecho saber a ambas partes. Es bueno en el proceso de venta y antes de concretar, cuando la persona ha visitado el inmueble y nosotros hemos tomado contacto con él y la persona sí está interesada, es bueno que esta persona nos haga una oferta de compra. Esa oferta de compra se la podemos hacer, por ejemplo, a través de un correo electrónico.
estimado, ¿no es cierto?, cliente, queremos saber si usted está conforme con con la propiedad y queremos ver si, saber en definitiva si usted está interesado en comprar. Entonces la persona les va a contestar, sí, yo, mire, la verdad estoy interesado, por lo tanto, pero yo le ofrezco X cantidad de plata. Bueno, esa es obligación del corredor hacer llegar al dueño de la propiedad esta oferta. Luego, el dueño del inmueble tiene que evaluar esa oferta, ¿no es cierto? Y finalmente nos tiene que manifestar si está de acuerdo o no está de acuerdo con esa oferta. Es súper importante que nosotros nos vayamos respaldando de todo este tipo de decisiones, porque el día de mañana el cliente puede decir, oiga, pero esto no es lo que yo quería por la propiedad. Usted a mí nunca me informó. Usted nunca me dijo que la propiedad se iba a vender en menos. Entonces, no, pues yo a usted le mandé la oferta de compra, usted la recibió, usted la evaluó y usted la aceptó. Por lo tanto, es súper importante irnos respaldando. Igual cosa, el respaldo viene también en el tema de los arriendos. Cuando uno arrienda una propiedad, tiene que chequear acuciosamente a la persona a la cual se le va a arrendar. Normalmente se exige documentación que acredite la solvencia económica de la persona que nosotros le vamos a arrendar. Se estila que esta persona gane a lo menos 3 veces una renta, 3 veces superior al valor de arriendo. Si yo voy a arrendar una propiedad que vale 300.000 pesos, el ideal es que esa persona gane una renta promedio de 900.000 pesos. Aparte de solicitar esta documentación, es muy bueno contar con la figura de un codeudor solidario. Aval, fiador o codeudor solidario son palabras sinónimos. ¿Y en qué consiste? Consiste en que si el arrendatario no paga, yo tengo la posibilidad de dirigirme en contra de un segundo señor, ¿no es cierto?, que va a responder por los dineros del arriendo que esta persona pueda eventualmente deber. No solo del arriendo, sino que además por cualquier deuda que la propiedad puede tener e incluso por los deterioros que el inmueble pudiese también tener. Hoy día existe una posibilidad de ingresar a la página del Poder Judicial y de poder revisar con el nombre de una persona si esta persona ha tenido juicios de arriendo o no. ¿Ya? Antes uno metía el nombre de una persona y podía revisarlo en todos los tribunales de Chile, pero hoy día ya no es posible, hay que ir tribunal por tribunal, pero existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque hay gente que arrienda, paga 1, 2, 3 meses por adelantado y después no paga más. Y esa gente, sacar a una persona hoy día es un poco más fácil con la ley Devuélveme en mi casa, pero antiguamente era súper complejo. Un juicio de arrendamiento puede durar un año y medio, y durante ese tiempo nuestro cliente no va a estar recibiendo rentas. Entonces, si ese es el caso, nosotros podemos dirigirnos y cobrarle al aval, al fiador o al codeudor solidario. ¿Se entiende hasta acá? Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, mi Sí, nombre es hola. Jonathan. Hola, ¿Le puedo Jonathan, hacer diga. una consulta? ¿Qué pasa si se arrienda una propiedad solamente de palabra? Ya, mire, el contrato de arrendamiento esencialmente es consensual. Nace a la vida jurídica por el acuerdo de voluntades. No es necesario que conste por escrito para que exista. Sin embargo, es mucho mejor que exista un papel firmado, si es que ante notario, mucho mejor, porque en caso de tener que sacar a esta persona de la propiedad, yo le tengo que probar al juez que esa persona está ahí en virtud de un contrato de arrendamiento. Si yo tengo el contrato de arrendamiento, me va a ser mucho más fácil sacarlo. Pero si no tengo el contrato de arriendo, yo lo puedo probar, por ejemplo, con las transferencias electrónicas del pago de la renta o con testigos. Se estila que el contrato de arrendamiento sea por escrito y que sea por escrito ante notario. Hoy día, para poder hacer aplicable la ley Devuélveme mi casa y que ustedes puedan rápidamente recuperar una propiedad a través de un procedimiento que se llama monitorio, que es un juicio cortito, chiquitito, es necesario que el contrato de arrendamiento se firme ante notario y que se acredite al momento de la firma del contrato que el arrendador es el dueño de la propiedad o que está arrendando con autorización del dueño, por ejemplo, que tenga un poder del dueño para arrendar, entonces el notario le va a hacer el contrato, se lo va a firmar y el día de mañana, cuando esta persona no pague la renta, se interpone un juicio de arrendamiento y se dicta sentencia de inmediato, de inmediato. Entonces es mucho más fácil recuperar el inmueble si yo tengo un contrato a que si no lo tengo. Pero sí, claramente el contrato puede no haber un contrato de arriendo y el contrato existe igual. ¿Ya? Ya, son las 9. ¿Le parece que vamos por un tecito, un cafecito y volvamos a las 9:10?
Ok. Bueno, Perfecto. bueno. Ya, 10 minutitos, nos vemos un ratito más. Ok. Gracias. Ya. Ahora sí, están por ahí, ¿cierto? Sí, 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 estamos por buenas acá. tardes. Sí, acá estamos. Acá estamos. Ok, ya, entonces estábamos nosotros siguiendo como la secuencia lógica de lo que era el proceso de captar, ¿no es cierto? Luego eh, unir lo que es comprador y vendedor para los efectos de proceder con la venta, la carta de oferta por parte del comprador y la carta de aceptación por parte del vendedor. Una vez que ya tenemos el acuerdo de las partes para proceder con la venta, lo que correspondería ahora es partir con los acuerdos post-venta. Esta no es la postventa de cuando uno compra algo, ¿no es cierto? Y está sujeto al tema de la postventa por parte de las inmobiliarias que venden. No. Esto es, ¿qué pasa después que el comprador y vendedor ya estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo en la cosa, de acuerdo en el precio y en cuanto a las condiciones de la venta? Bueno, en ese momento entonces comienza la pega que es más formal y más dura. Partimos primero por la recopilación de los documentos de la propiedad. Esto va a ser diferente y va a ser distinto en cada caso que ustedes tengan. Y va a depender, por ejemplo, de si se está comprando a través de financiamiento con banco o si se está comprando al contado. Si se está comprando un departamento, si se está comprando una casa. Y si lo está vendiendo una sola persona o son muchas personas las que están vendiendo. Cada operación es distinta. Es muy difícil que se den dos operaciones iguales, por lo tanto, hay que estar muy atentos, ¿no es cierto?, en cada uno de los casos. Por ejemplo, si lo que nosotros estamos vendiendo es es un inmueble a través de financiamiento bancario, los bancos son súper quisquillosos en orden a pedir toda la documentación de la propiedad, la documentación legal y la documentación administrativa. Dentro de la documentación, aparte del GP que piden, copia de inscripción, certificado de hipoteca y gravámenes, vamos a tener que tener una carpetita, certificado del matrimonio de los vendedores, vamos a tener que tener, si la persona es soltera, eventualmente una declaración jurada de soltería, vamos a necesitar los certificados de deuda, de contribuciones, de luz, de agua, de gastos comunes. Muchas veces nos piden también documentación municipal. Normalmente, o sea, todos los documentos municipales se piden en un departamento de la municipalidad que se llama Dirección de Obras. En la Dirección de Obras es aquella parte de la municipalidad que se preocupa de otorgar los permisos de construcción, los permisos de ampliaciones, en general todo lo que dice relación con la parte constructiva de una comuna. Ahí se piden, por ejemplo, los certificados de informaciones previas, que son certificados que nos entregan una serie de información de una propiedad, como por ejemplo el lugar donde está emplazada, el destino que le podemos dar a esa propiedad, si puede ser habitacional, si puede ser industrial, si puede ser comercial, etcétera. ¿Cuántos metros, en cuántos metros, la superficie predial mínima de cada terreno? Por ejemplo, cuando hay un terreno grande que lo quieren subdividir, ¿cuánto es el mínimo que se puede subdividir? 240 metros, 250, 300, dependiendo, cada municipalidad tiene sus propios planes. También hay documentación que dice relación con la no afectación de utilidad pública o no expropiación. También se pide en la dirección de obra. Y también hay algún certificado de no expropiación que se pide en el Serviu, pero eso se pide en la misma página del Serviu de manera online. Con el rol de avalúo de la propiedad, eso se baja. Luego, cuando estamos nosotros trabajando con un banco, normalmente el banco manda a realizar la tasación de la propiedad. Es importante saber que cuando se hace una operación a través del banco, todos estos costos asociados a la tasación, ¿no es cierto? Fundamentalmente a la redacción de la escritura pública, todo eso lo asume el banco y se cargan luego en el crédito a la persona que está comprando.
Es el corredor de propiedades la persona encargada de recopilar todos los antecedentes que el abogado del banco solicite o que el abogado del comprador solicite para poder realizar el estudio de títulos. También corresponde al corredor de propiedades el resolver o intentar resolver, obviamente en la medida de sus posibilidades, cualquier reparo de los antecedentes que pudiera existir. Ahí ustedes se van a dar cuenta que muchas veces uno toma, por ejemplo, un certificado de avalúo fiscal y el certificado de la dirección que aparece en el certificado de avalúo fiscal es muy distinta a la dirección que aparece en el conservador de bienes raíces. Y esto ocurre porque muchas veces las municipalidades cambian los nombres de las calles, incluso a veces cambian las numeraciones. Entonces, esa documentación no coincide y al corredor le encargan poder corregir este tipo de problemas. ¿Y cómo se hace? A través de la obtención de un documento que se llama certificado de numeración domiciliaria. Luego de eso viene el proceso de elaboración del contrato de compraventa, ¿no es cierto? La escritura. Siempre estamos sobre la base de entender de lo que estamos haciendo una venta. Después vamos a ver lo que es un arrendamiento. Pero cuando hacemos una venta, viene el proceso de elaboración. Supongamos que en estos momentos nosotros no podemos realizar la venta definitiva. ¿Por qué? Porque la propiedad hay gente viviendo o porque a lo mejor el comprador no tiene el dinero en efectivo para comprar o porque el vendedor, no, su cónyuge está en el extranjero, no sé, pueden haber mil problemas o mil causas por las cuales una escritura no se firme en un momento determinado. Entonces, ¿a qué se recurre? A una escritura de promesa de compraventa. La escritura de promesa de compraventa no es necesaria cuando están todos los elementos dados como para poder celebrar el contrato de compraventa definitiva en el momento. Es decir, el comprador tiene el dinero, el vendedor tiene el inmueble a disposición y está todo en regla, no existe deuda, no existe nada. Pero de lo contrario, siempre es bueno hacer un contrato de promesa de compraventa. Y en este contrato de promesa de compraventa también se estila dejar establecido la intervención del corredor de propiedades y también establecía el porcentaje de honorarios que va a llevar por su intervención. Aquí yo les tengo para exhibir un modelo, un borrador, ¿no es cierto?, de una escritura de promesa de compraventa. Yo les decía que este tipo de documentos no es necesario, no necesariamente tienen que estar redactados por abogados, pero claramente se recomienda, si es que ustedes tienen la posibilidad de trabajar de la mano con algún abogado, que lo hagan porque hay veces hay cositas muy chiquititas que uno no advierte, que uno no es capaz de percibir, pero que podrían eventualmente generar problemas. Entonces, al principio, sobre todo, es bueno que igual se hagan asesorar por un abogado. Miren, acá, en este caso, comparece un señor de nombre Álvaro Bravo, comparece como administrador de los bienes propios de su cónyuge, doña Wanda. ¿Por qué puede comparecer un hombre en representación de los bienes propios de su cónyuge? Yo les explicaba el otro día, si mal no recuerdo, junto con el otro grupo, pero la mujer tiene, y el hombre también, tienen su propio saquito, su propio patrimonio, en donde se encuentran los bienes que ellos tenían cuando eran solteros y los bienes que ellos adquirían por herencia. ¿Se recuerdan o no? ¿Sí? Ya, y además la mujer tenía la posibilidad de tener en su patrimonio bienes que ella podía adquirir al amparo de lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil, que eran bienes de ella. Pues bien, una vez que ellos se casan, y se casan bajo régimen de sociedad conyugal, entonces quien administra la sociedad conyugal es el marido, el hombre. El hombre administra los bienes de la sociedad conyugal y los bienes propios de la mujer casada en sociedad conyugal. Entonces, esto puede resultar un poquito machista y un poquito violento, pero es así. Si la mujer tenía una propiedad que era de soltera o adquiere herencias por parte de su padre, de su madre, esos bienes son de ella, sin duda. Pero si ella los quiere vender, no los puede vender ella solita. Quien los vende es su marido. El marido administra los bienes de la sociedad conyugal y también los bienes propios de la cónyuge. La cónyuge solamente comparece en la escritura autorizando. Y acá tenemos un ejemplo de ese tipo. Comparece el marido y comparece en su calidad de administrador de los bienes propios de su cónyuge, doña Wanda.
y en calidad de promitente vendedor. Y por otra parte, en calidad de promitente compradora, una señora de nombre Ivonne. En este caso, ella también es casada. Aquí no dice si está casada con o sin separación de bienes, pero según lo que conversamos nosotros, deberíamos entender que el régimen patrimonial de esta señora es, ¿se acuerdan? El primer- Cuando so- dice so- casado hasta acá. sociedad ¿Sí se conyugal. entiende? Bien, Sociedad. se Sí, entiende que es sociedad casado en conyugal. sociedad conyugal. Sí. Aquí la mujer podría, por ejemplo, en este caso ella es profesora, ¿no es cierto? Ella podría perfectamente decir casada y separada de bienes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil. Pero no lo dijo. Por lo tanto, lo que ella va a prometer comprar acá va a ingresar a la sociedad conyugal. Luego de eso, en la primera cláusula, y se los muestro porque después nosotros la idea es que ustedes puedan redactar también una promesa de compraventa y la podamos revisar. Comparece una... Profesor, Sí, dígame. ¿le puedo hacer una interrupción? Por Por supuesto. ejemplo, disculpe, por ejemplo, No, ahí total. en la sociedad, la persona, la mujer va a vender, aunque tiene el artículo 151, estando casada con sociedad, igual tiene que hacerse presente el cónyuge. No. Si lo que ella va a vender es algo que ella compró amparada al artículo 150, eso es de ella solita y lo vende solita. El marido no entra acá en la cola. Gracias. Pero el artículo Profesor, consulta. 150, sí, dígame. Sí, otra consulta, por ejemplo, en relación a lo que está diciendo la colega, ¿qué pasa si venden una casa en herencia? ¿Tiene que, si es que están casados con sociedad conyugal, tiene que asistir el marido? En este caso, que la beneficiaria es la mujer. No solo asistir, sino que el que vende es el marido. Porque si bien es cierto, la mujer lo adquiere por herencia, es de ella solita, ¿no es cierto? Porque se lo dejó su mamá. El marido ahí no tiene vela en ese entierro, ¿verdad? Es de ella. Hasta ahí estamos bien. Pero la ley dice que el hombre administra los bienes de la sociedad conyugal y los bienes propios de la mujer casada en sociedad conyugal. Y lo que ella adquirió por herencia es un bien propio, pero eso lo administra el marido. Una Por lo tanto, consulta. en la escritura Ok, vende el hombre y la mujer autoriza. ok, Diga, ya. doña Ana, Yo quería hacer una consulta con respecto a lo que está hablando de los casados con bienes gananciales. Por ya, ejemplo, si yo ya entendí que cada uno, antes de juntarse, por decirlo así, tenían sus propiedades y ellos ya declaran que eso es de cada uno, después empiezan a hacer de bienes en común. Pero ¿qué sí. pasa con las herencias en ese caso? Bueno, la herencia es de propiedad del cónyuge que la hereda, digamos. O sea, si usted está cansado bajo régimen de participación en los gananciales, eh, entra a su patrimonio personal porque se lo dejó su mamá o su papá. Pero el régimen Ya, de participación en los gananciales es un régimen de comunidad diferida. Estando dentro mientras estén casados, cada uno va a administrar sus bienes solitos. Pero cuando termine el régimen, ahí ellos tienen que poner todo arriba de la mesa y nos vamos a repartir lo que quedó. Y ahí se descuenta lo que yo tenía cuando era soltero. Por lo tanto, si usted quiere algo como una herencia, estando casada en participación en los gananciales, mientras esté casada bajo ese régimen, usted administra solo lo suyo. Es como estar ya. separado de bienes. La O sea, no comunidad, aplica, ya. no, no aplica, no aplica, Aplicaría que esto fuera como adquirido en el matrimonio y es de los dos. No. no aplica, no aplica. Acá Ya. los bienes se van a juntar al final del matrimonio. Por ejemplo, si ellos se divorcian, entonces a ellos dicen ya, esto que yo compraba para mí y esto que tú comprabas para ti solito, se le pone término, juntamos todo en la mesa y ahí nosotros tenemos que empezar a dividirnos los bienes. Eso se llama régimen de comunidad diferida, porque si bien es cierto, dentro del matrimonio cada uno es dueño de lo propio, pero una vez que termina el matrimonio, tiene que ponerse todo sobre la mesa y hacer la división. Ahí recién se hace, pero mientras están bajo el régimen, cada uno administra lo suyo. Ya. Y los casados y los en unión civil con comunidad de bienes, eso no aplica esta ley. No, no aplica esta ley, porque ellos adquieren el régimen de comunidad de bienes o sociedad conyugal, no son cónyuges, es comunidad de bienes, es exactamente lo mismo. Ya.
¿Ya? Ahora, por ejemplo, hay que tener presente que el artículo 150 que permite a la mujer casada que trabaja aparte de su marido comprar algo es de ella, solita. Y ella, si quiere venderlo, no le pide permiso al marido, lo vende solita. Pero esa posibilidad la tiene solo mientras está vigente el matrimonio. Recuerden que si el matrimonio termina, por ejemplo, por divorcio o por nulidad de matrimonio, la mujer tiene que tomar una decisión si mantiene para ella eso que compró con el artículo 150 y no quiero nada de la sociedad conyugal, o por el contrario, yo pesco mi casita y la meto a la sociedad conyugal y nos repartimos mi timota lo que está en la sociedad conyugal. ¿Cuándo a la mujer le va a convenir? O sea, ¿cómo saber si le conviene o no le conviene? Hay que ver, po. Si es que hay cosas, si hay bienes en la sociedad conyugal. Supongamos que la mujer tiene solo un departamentito que se lo compró a través del 150. Pero en el matrimonio hay 4 departamentos más. Si yo renuncio a la sociedad conyugal, yo no quiero nada de lo que está en esa bolsa, yo me quedo con mi departamento, entonces claramente la mujer sale para atrás. ¿Por qué? Porque el marido se va a quedar con los 4 departamentos y yo me quedo solo con este. En ese caso, lo que le conviene es decir, no, yo voy a colacionar o yo voy a hacer sumar este departamento con estos que están acá. Entonces ahora tenemos 5, nos dividimos los 5 entre los 2. Cuando la mujer muere, cuando ustedes se van a dar cuenta, cuando tengan una copia de inscripción de una propiedad y diga ahí, doña Juanita, chilena, y separada de bienes conforme al artículo 150, es dueña de la propiedad ubicada en tal parte, ustedes ya saben que ella lo puede vender solita. ¿Y qué pasa si la señora Juanita muere? Esa propiedad, evidentemente, es herencia, tanto para el cónyuge como para los hijos. Pero esa propiedad, ¿qué pasa con el 150? Bueno, ese derecho de decir si lo colacionan o no se traspasa a sus hijos. Por lo tanto, ahí ustedes tendrían que decir a los hijos que ellos tienen que manifestar la voluntad de si conservan el artículo 150 o pescan esa propiedad, la suman en la masa hereditaria y hacen la posesión efectiva. Y eso es importante porque ahí nosotros tenemos que saber quién comparece a la escritura vendiendo. Es muy importante. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y si no hay hijos? Los órdenes sucesorios son así. Si hay 2 cónyuges e hijos, quienes heredan son los hijos y el cónyuge junto con los hijos, concurre a la herencia. Si hay solo cónyuge y no hay hijos, hay que ver si hay los suegros, por así decirlo, los papás del fallecido, Ascendente. Ascendente. ascendente, ascendente, porque ahí concurren los ascendentes con el cónyuge. Si no hay ascendientes, solamente el cónyuge. Si no hay cónyuge, ni ascendente ni descendiente, a los lados. Y si no hay ninguno, el fisco. Y si hay un testamento de por medio ahí entre medio, lo pusimos ya muy, muy escueto. ¿Sí? Si hay un Ahí testamento, dice, en Chile uno puede otorgar un testamento y ajá, disponer de sus bienes, pero esa libertad no es absoluta. Yo no puedo en un ok. testamento dejarle lo que se me ocurra a quien yo quiera. Hay reglas para poder hacer un testamento. Usted no puede a través de un testamento dejar sin nada ni a su cónyuge ni a sus hijos, porque ellos son herederos forzosos. Si ustedes ven algún día en un trámite que estén haciendo, por ejemplo, una propiedad que adquirieron por herencia, y en el testamento la esposa o el marido dejó todos los bienes a su hijo y después va a vender el hijo, ojo, ahí hay un problema, porque el resto de los herederos podrían reclamar su parte, porque ese testamento es inválido o podría ser invalidado. ¿Por qué? Porque no se respetaron las cuotas que establece la ley. La ley establece cuotas para cada uno de los herederos. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces, Profe, veíamos. ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Venderse entre esposos tampoco se puede, ¿cierto? No, pues no, que el grupo de ayer yo les explicaba. Entre cónyuges no se pueden vender ni siquiera una aguja. Nada. Ya. Nada. Sin embargo, por ejemplo, hay veces ayer me preguntaban, oiga, pero por ejemplo, si es que hay una propiedad y son separados de bienes, por ejemplo, y la propiedad está a nombre del marido, y el marido quiere que la mujer se quede con la propiedad. ¿No se la puede vender? No, no se la puede vender.
Oiga, y podemos hacer una venta de carambola, por ejemplo, yo se la vendo a un palo blanco y ese palo blanco se la vende a mi señora. Sí se puede, pero ahí hay una venta que es una venta simulada. Y la venta ¿sí? simulada es un delito, tanto penal como civil. Entonces, súper peligroso. Entonces, pero ¿existe alguna manera en que el marido le pueda transferir la propiedad a la mujer sin que Eso le iba sea a consultar yo. Sí, se puede. Ah, Eh, ya, en, ok. en el derecho siempre uno busca, bueno, y esa es la pega de los abogados, uno busca la fórmula de hacer que la propiedad pueda pasar a manos de la mujer sin que sea una compraventa. Por ejemplo, a través de una dación en pago. ¿Qué es lo que es una dación en pago? Yo a usted le debo un caballo. Usted me prestó un caballo de fina sangre, ¿no es cierto? Que corre en el hipódromo y gana plata. Me prestó un caballo. Y yo le tendría que devolver el mismo caballo. Pero supongamos que a mí el caballo se me murió, se me enfermó y se me murió. Entonces yo podría hacer una dación en pago y devolverle, por ejemplo, extingo la obligación que yo tengo con usted entregándole un vehículo. Acá pasa lo mismo. Puede existir de que el hombre le deba plata a la mujer por concepto de alimento de los hijos. Estamos en el ejemplo de que son separados de bienes y que la propiedad está a nombre del caballero, pero él se la quiere transferir a la señora sin que sea compraventa. Pues bien, si existiera una deuda por concepto de alimentos, el hombre le podría hacer una escritura de dación en pago a la señora. Entonces, en vez de pagarle todos los dineros que yo le debo por concepto de alimento, se lo pago a través de esta propiedad y la transfiero a su nombre. Ese es uno de los ejemplos que uno puede usar como para transferir una propiedad a nombre de la cónyuge sin que sea compraventa. Hay muchos más, pero esos son trucos que tienen los abogados que son como para poder ayudar a las personas que puedan cumplir lo que quieren hacer, digamos. Pero sí, siempre uno puede darse la vueltecita al camino corto y cumplir con lo que el cliente quiere. Vale, muchas gracias. De nada. Entonces, yo les contaba que en la promesa de compraventa, en la cláusula primera, normalmente se consignan los deslinde, se individualiza la propiedad. Primero. En la cláusula primera uno tiende a colocar, o por lo menos yo, tres números. Número 1, número 2 y número 3. En el numeral 1 yo cuento que esta señora es dueña de la propiedad ubicada en tal parte, manzana tanto, al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Qué datos van acá? Los datos que yo les mostraba al principio de la clase, que eran estos documentos, miren. La copia de inscripción, ¿se acuerdan? Esto que nosotros sacábamos del conservador, que era como un resumen. Pues bien, en esta cláusula primera, yo tengo que copiar a la pata de la letra, desde acá, donde dice, es dueño del departamento número tanto. Bueno, toda esta información que está acá, yo la tengo que trasladar acá. Es dueña de la propiedad ubicada en tal y tal parte. Por eso es importante este documento. Este documento nos va a permitir que nosotros podamos redactar la escritura de promesa o de compraventa. Después, en el número 2 dice, adquirió dicha propiedad, y ahí en este caso por compra que hizo al Servio. En la copia de inscripción nosotros bajamos, y acá dice, adquirió por compra que hizo la inmobiliaria Geosal. ¿Se fijan? Esta información que está acá, yo la traslado al número 2 que está acá. Y finalmente dice que el título de dominio a su nombre, rola inscrito a Fojas 2792, perdón, 90, número 2776, en el Conservador de Bienes Raíces de Concón del 2007. Esa información sale de acá arriba, aquí. Dice, la inscripción de compraventa está corriente a Fojas 1932, número 1783, del registro de propiedad, en este caso, del año 2008. Esa información yo la traslado acá. Ahora, ¿qué es lo que es foja? La gente, ustedes no tienen por qué saber lo que significa foja. Voy a ir saliendo para yo poder verles la cara y poder explicarles. Ya. Cuando yo tengo una escritura de compraventa, yo la llevo al conservador. El conservador la inscribe en unos libros y genera la copia de inscripción, que es la copia que yo les acabo de mostrar. Todas esas copias se van empastando en libros de 500 hojas cada uno. Cada hoja se llama foja.
Por eso que uno dice, está inscrita Foja 620, es porque está inscrita en la página 620 de este libro. Yo abro el libro y ese libro además tiene un número. Ahí está la foja y el número. Y evidentemente la inscripción se hizo en un año, por lo tanto ahí sale foja, número y año. A veces cuando uno ve las escrituras que dice, está inscrita foja 455, vuelta, eso significa que está en este libro, está en la página, doy vuelta a la hoja y la propiedad, la inscripción empieza a la página, en el dorso de la página, en la parte trasera. No sé si lo explico bien, ¿se entiende o no? Viene siendo casi lo mismo que folio. Mire, folio, foja o página son sinónimos. Sí. ¿Ya? Si no, que lo que pasa es que a veces le ponen nombres difíciles a las cosas, pero no son tan difíciles. Ya. Entonces, en la cláusula primera, nosotros vamos. Sí, dígame. Disculpe, consulta. Porque no te preguntaron, pero por escrito, lo voy a copiar. Uy, perdón, es que yo no voy viendo el por escrito, perdón. Prefiero que me interrumpan y me hablen, ¿ya? Pero ahora igual me surgió la duda porque generalmente, por ejemplo, yo trabajo en el banco, y bueno, la mayoría todos, obvio, pero yo Sí. voy a que hasta 6 años nomás nosotros podemos ver información en cuanto a documentos y escritura y un montón de cosas. ¿Ya? Pero en este caso, ¿hasta cuántos años atrás tienen guardada la información de la escritura o todo lo que nosotros necesitemos para este tipo de información? Sí, buena ¿Existe algún pregunta. límite como lo otro, como en el Sí, banco, por ejemplo? ayer me lo preguntaron también. A ver, los documentos, cuando yo firmo una escritura en el conservador de bienes raíces, perdón, en la notaría, yo firmo, en el caso de la compraventa, uno firma lo que se llama la matriz. La matriz es el original. Yo lo firmo con lápiz azul y el notario le pone el timbre y las otras partes también, qué sé yo, y eso se llama matriz, que es la original. Esa queda guardada en notaría y a las partes le entregan copias autorizadas. Jamás de los jamases le van a entregar el original, siempre le van a entregar una copia autorizada. La matriz el notario la mantiene en notaría un año. Al cabo de ese año, el notario va juntando todas las escrituras. Cada 500 hojas, foja o folio, los empasta. Y él los mantiene ahí en su notaría un año. Entonces, si ustedes necesitan recuperar una escritura que tiene menos de un año, van a la misma notaría en donde se otorgó. Si la escritura tiene dos, tres, más de un año, ¿no es cierto? Eso se va a un lugar que se llama archivero judicial. Dependiendo de la ciudad de donde estemos parados, a veces el archivo judicial es una notaría que hace las veces de archivero. O hay otras ciudades en donde el conservador de bienes raíces también hace las veces de archivero, como acá en Viña. Pero hay otras ciudades en donde el conservador de bienes raíces es una cosa y el archivero es otra cosa, como en Santiago, que es tan grande que el archivero está separado del conservador. El archivero guarda todo eso por 50 años. Después de los 50 años, eso se va a Santiago al Archivo Nacional. Entonces, el archivero judicial de Arica, de Iquique, de Antofagasta, hasta Puerto Montt, hasta la Punta Arenas, ellos guardan las escrituras de sus notarías hasta 50 años. Después de eso, todo eso se va al Archivo Nacional. Entonces, ahí uno puede pedir copia de escritura de los inicios. Hay escrituras que tienen más de 100 años y uno las puede conseguir allá en el archivero. Ahora, para los estudios de títulos, para armar una carpeta legal, normalmente uno busca información hasta 10 años hacia atrás. ¿Por qué? Porque cualquier vicio que pudiese existir, cualquier nulidad que alguien pudiera alegar, después de 10 años está prescrito. Así como los delitos prescriben en 5 o 10 años, dependiendo, como las deudas prescriben, ¿no es cierto? Cualquier vicio que una escritura pueda tener también prescribe. Por eso es que se juntan hasta 10 años. Entonces, cuando en el plazo de 10 años, dos o tres personas han sido dueñas de la misma propiedad, uno tiene que ir recolectando toda esa documentación para atrás. Entonces, claro, una persona compró en la notaría, no sé, X. Entonces, hay que ir a esa notaría y pedir copia de la escritura. Y chuta, pero todavía no llega a los 10 años. Con esto yo logro juntar 4 años. Ya, y antes, ¿quién fue el dueño? Tal persona. ¿Dónde compró? En la notaría de Viña. Hay que venir para Viña, conseguir la escritura de Viña. Y así, juntar toda la documentación hasta 10 años para atrás. ¿Ya? 10 años es lo que se estila. Gracias. Ya.
Entonces, después que nosotros individualizamos completamente la propiedad, nos vamos a la cláusula segunda. Todas las estructuras de las promesas de compraventa son muy similares, por lo menos las que yo trabajo o las que trabajan la mayoría de los abogados o los corredores son muy similares a esta. Por eso la idea es que después ustedes esta la guarden como matriz, como borrador de ustedes, porque después lo que ustedes van a ir haciendo es cambiando los datos nomás, armándola con los conocimientos que ya más o menos tienen. Bueno, en la cláusula segunda viene lo que constituye propiamente tal la promesa. Por este acto, doña Wanda promete venderse y transferir a doña Ivonne, quien promete comprar para sí el inmueble señalado en la cláusula anterior. En la cláusula tercera viene el precio de venta. En este caso, aquí se iba a pagar, la suma era de 35 millones, y acá ustedes pueden colocar de la manera más creativa la forma en que se va a pagar la propiedad. Puede que se vaya a pagar al contado al momento de la firma de la escritura definitiva. A veces las personas dicen, oye, ¿yo puedo recibir algo al momento de la promesa? Sí, pues sí puede recibir algo de plata. Eso va a depender de la manera en que se negoció la promesa. Si el corredor le dice al dueño de la propiedad, oiga, ¿sabe qué? El comprador no puede comprar todo ahora porque tiene unos valevistas guardados a unos depósitos a plazo que puede recuperar en 60 días más. Entonces, el dueño de la propiedad le dice, ok, ¿por qué no firmamos una promesa? Y para darle seriedad, que me dé, por ejemplo, el 10%, que me adelante el 10% en efectivo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Entonces, acá en la promesa compraventa, uno dice, con la cantidad de, en este caso, 1 millón de pesos, en este acto contado y en dinero efectivo. Suma que la promitente vendedora declara recibir a su entera conformidad. Y dos, con la cantidad de 34 millones de pesos que se pagarán al contado y en dinero efectivo el día que se firme el contrato prometido. En este caso, la propiedad es una propiedad que se va a comprar al contado y las partes pueden perfectamente estipular esto, que una cantidad se paga al momento de la firma y el resto se va a pagar al momento de la escritura definitiva. También podría ser, por ejemplo, que el saldo de precios se va a pagar con crédito hipotecario con cargo al comprador. También podría ser que una parte de dinero la pago ahora, otro poco de dinero lo puedo pagar al momento de la firma de la compraventa definitiva y el saldo se paga con crédito hipotecario. Es decir, pueden haber un sinfín de variables y son todas válidas y cada operación es distinta de otra. Por lo tanto, esta cláusula ustedes la tienen que ir acomodando dependiendo del cliente o de la operación que estén en esos momentos ustedes ejecutando. Luego viene el plazo. La promesa de compraventa siempre, 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 siempre debe contener un plazo o una condición que fije la época de la fecha del contrato que se va a firmar. Y también pueden haber mixtura de ambas. Primer caso, que tiene que tener plazo. En este caso dice acá, el contrato prometido se celebrará a más tardar dentro del plazo de 90 días contado desde esta fecha. Cuando uno pone una cláusula como esta, significa que 90 días se van a contar corridos, de lunes a domingo. Si le coloca días hábiles, son de lunes a sábados. Si le coloca hábiles bancarios, son de lunes a viernes. ¿Ya? Acá, en este caso, se habla de 90 días hábiles bancarios, es decir, de lunes a viernes. Acá el contrato de compraventa prometido, entonces, está sujeto a un plazo. Pero yo también podría colocar una condición. Podría colocar, el contrato prometido se celebrará cuando el comprador retire los dineros del banco. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que el comprador retire los dineros del banco. Pero también uno puede hacer una mezcla. La escritura definitiva se va a celebrar dentro del plazo de 30 días, contado desde que el comprador retire los dineros del banco. Ustedes pueden también ir jugando con esa alternativa. Lo que sí tienen que tener claro que para que la promesa sea promesa y valga, tiene que tener o un plazo, o una condición, o una mezcla de ambos. No puede haber una promesa en el aire, que tampoco puede haber una promesa que queda al arbitrio de una de las partes.
la promesa de compraventa, o sea, el contrato prometido o el contrato de compraventa prometido se va a celebrar cuando el promitente vendedor lo estime pertinente. No, pues no puede. O la escritura compraventa definitiva se va a celebrar cuando el comprador esté en condiciones. Tampoco se puede. Tiene que necesariamente llevar un plazo, una condición o ambos. Luego también se estira, estas ya son cláusulas como tipo, ¿ah? Hasta aquí ustedes pueden ir variando, ajustando la promesa de acuerdo al negocio que ustedes están haciendo. Y de aquí para abajo, normalmente las cláusulas son como cláusulas tipo. Uno puede ir ajustando algunas cositas. Se estila colocar que el inmueble, objeto de la promesa, se venderá en el estado en que se encuentra. Eso es lo que se dice ad corpus. ¿Han escuchado esa palabra, ad corpus? Sí. Ya, esa palabra significa en el estado en que se encuentra. Es decir, ahí está. Lo que le estoy mostrando, eso es lo que le voy a vender. Y que la promitente compradora declara conocer y aceptar. ¿Y por qué declara conocer y aceptar? Porque el corredor ya la llevó al inmueble, le mostró y le dijo, mire señora, aquí están los títulos y esto es lo que usted va a comprar. Y la persona viene y revisa y eso es lo que está comprando. Y esto es súper importante. Por ejemplo, si el día de mañana esa propiedad tenía un problema de deslindes, supónganse que los deslindes estaban superpuestos y a lo mejor esta propiedad le estaba tomando un pedazo de terreno al vecino y eso el día de mañana genera un problema, un juicio. Van a venir donde el corredor y van a decir, oiga, pero usted me engañó. ¿Por qué? Porque usted me vendió esta propiedad y esta propiedad le estaba tomando terreno al otro. Usted le dice, no, pues señora, yo se la vendí ad corpus, en el estado en que se ve, así. Esto es lo que está acá, yo le vendí. Si hay algún problema de deslinde, ya no es problema mío. O sea, uno no puede ir más allá. Por eso es que se vende ad corpus. Es una manera también de respaldar la venta. Pero sí libre de hipotecas, gravámenes, prohibiciones, embargo y cualquier limitación al dominio en general, respondiendo la vendedora del saneamiento de la evicción en conformidad a la ley. Es decir, esta cláusula tipo, ¿qué tiene por finalidad? Primero, dejar claramente establecido que la promitente compradora vio la propiedad, sabe en el estado en que se encuentra y lo acepta. Y también de alguna manera compromete al vendedor o al promitente vendedor en que el inmueble se va a vender limpiecito, sin ningún embargo, sin ningún gravamen, sin ninguna deuda, bajo sanción de tener que responder en caso de que hubiese algún problema. Eso se llama saneamiento de la evicción. La evicción son problemas que pudiera tener la propiedad y que el promitente vendedor tiene que obligarse por ley a sanearlos, a resolverlos. ¿Ya? Luego la promesa de compraventa vienen las penas del infierno. O sea, la idea de una promesa es que castigue a una de las partes que no quiera cumplir el contrato. Si una promesa no tiene una cláusula de castigo, la verdad de las cosas es que tiene bien poca utilidad. La promesa tiene por finalidad incentivar a las partes a que cumplan en el futuro un contrato que hoy día no pueden celebrar. Por eso es que es muy importante la cláusula de castigo. Y normalmente se establece de esta manera. De no suscribirse el contrato definitivo por culpa de la promitente vendedora, aquí atacamos al vendedor, la promitente compradora, en caso de optar por desistirse del contrato, va a tener derecho a que la promitente vendedora, además del pago de la multa que se establece en la cláusula siguiente, le reembolse lo pagado como parte del precio. Claro, porque al momento de firmar este documento, la promitente vendedora entregó 1 millón, ¿se acuerdan? Bueno, si se cae la promesa de la compraventa por algún motivo, desde ya el promitente comprador, por culpa de él, tiene que reembolsar ese 1 millón de pesos, además del pago de la multa que se establece en la cláusula siguiente. Por su parte, y en caso que sea la promitente compradora la que no concurra a suscribir la compraventa definitiva, la promitente vendedora, aquí, si opta por desistirse del contrato, tiene derecho a retener ese 1 millón de pesos por concepto e imputarlo al precio recibido por la multa. Es decir, se va a establecer una multa que es equivalente al 10%, por ejemplo, si la venta eran 35 millones de pesos, normalmente la multa es el 10%, 3,5 millones. Y si la promitente vendedora recibió a cuenta del precio 1 millón de pesos y después el comprador se echa para atrás, la vendedora tiene derecho a retener ese 1 millón de pesos como parte de la indemnización que tiene que cobrar. Don Marcelo.
Profesor, he visto que en algunas promesas nuevas que se hacen ahora, generalmente cuando hay un corredor de propiedades, se deja un cheque hacia el vendedor por el 10% y el vendedor deja un cheque al comprador por el 10%, por si alguien se desiste de la compra o de la venta de la propiedad. Así es, se estila que esta garantía de 3,5 millones, por ejemplo, quede documentada. Puede ser un cheque, puede ser un valevista. Y siempre es mucho mejor un valevista. Ustedes que trabajan en el banco, aquellos que por lo menos trabajan en la parte financiera del banco, saben que lo más seguro, el instrumento bancario más seguro que existe es un valevista. Porque el valevista es dinero en el fondo. Es un documento representativo de dinero. El cheque es una orden de pago escrita, ¿no es cierto? Porque el cheque después yo puedo llegar a caja y puede no tener fondo. Y salgo para atrás. Entonces, se estila, por ejemplo, si se va a pactar una multa, decirle al promitente vendedor y decirle al promitente comprador que entreguen un valevista por 3,5 millones a la vista, para que cualquiera lo pueda retirar. Cuando se firma ese documento, ese valevista queda guardado en la notaría, con un documento que se llama instrucciones, que yo lo tengo por acá, Instrucción que notarial, sí. instrucciones notariales, que es un documento como este, que yo se los voy a mostrar después, porque primero le estoy mostrando la promesa y después le voy a mostrar las instrucciones, ¿ves? Ya. Primero vamos con la promesa. Y efectivamente se guarda ese documento en la notaría bajo este instrumento que se llama instrucciones. Entonces, el día de mañana, si se cae la compraventa por culpa de una de las partes, la parte diligente va a ir donde el notario y le va a decir, señor notario, usted me podría entregar devuélvame el valevista mío y además entrégueme el valevista de la otra parte que no cumplió. ¿Se fijan? Es muy buena la pregunta porque sí, se estila hacer de esa manera. Gracias. Ya, acá dice, eh, entonces aquí el promitente vendedor tiene derecho a imputar el precio recibido al pago de la multa y al demandar el saldo si lo hubiese. Y acá está la multa. En caso de que cualquiera de las partes no concurriere culpablemente, esa palabra es clave para que ustedes puedan hacer efectivo la responsabilidad tanto del promitente comprador o del promitente vendedor. El incumplimiento tiene que ser culpable. ¿Cuándo se entiende que el incumplimiento es culpable? Cuando la persona deliberadamente y sin justificación alguna no firma el contrato de compraventa prometido. Porque, por ejemplo, supónganse ustedes que se estableció un plazo de 60 días para firmar la escritura de compraventa definitiva. Chuta, ¿y qué pasa si al promitente comprador lo atropellaron? O tuvo un accidente vascular, o no sé, o tuvo cualquier impedimento de fuerza mayor que no le permitió llegar a la notaría el día fijado. Bueno, claramente el promitente, la contraparte no puede exigirle el cumplimiento de la promesa porque por fuerza mayor o por caso fortuito, esta persona no pudo cumplir. La multa se hace efectiva solamente cuando una de las partes culpablemente no cumple con la obligación contraída. Entonces, cualquiera de las partes que no concurra culpablemente a suscribir la escritura de compraventa, y siempre que se le hubiere comunicado por carta certificada, despachada por un notario público al domicilio con su consignado en la comparecencia, se puede hacer por carta certificada por notario público, pero también hoy día se puede usar un correo electrónico. Basta que se le comunique por correo electrónico, por ejemplo, y eso es válido en la medida que ustedes lo consideran acá en la escritura. El hecho de que exista la matriz de la escritura disponible para su firma, señalando obviamente la notaría en que se encuentra, y que ésta dé cuenta del acto prometido en la forma que se estipuló, la no concurrencia a suscribir esta escritura en el plazo de 10 días, por ejemplo, corrido desde que la carta fue despachada al domicilio, va a dar derecho a la parte diligente a optar por su arbitrio, a desistirse del contrato o puede exigir el cumplimiento forzado. Si se quiere desistir del contrato, entonces va a tener derecho a que la otra parte le indemnice el incumplimiento que las partes avalúan anticipadamente en 3,500,000 pesos. Y este es el dinero que va a quedar con un cheque o con un valevista guardado con instrucciones notariales. Ahora, puede que la parte no quiera no hacer la venta. Supongamos que usted y yo firmamos un contrato de promesa. Llega el día de los que hubo y usted no quiere comprarme. Y yo sí quiero venderle. ¿Puedo obligarla a comprar? Sí, pues yo puedo obligarla a comprar.
Y ahí usted me va a demandar el cumplimiento forzado de la obligación del contrato. Y en este caso, usted me va a pagar una UF por cada día de atraso en la firma del contrato. Evidentemente, esto a través de un juicio. La no concurrencia de cualquiera de las partes a la firma del contrato prometido se acredita con un certificado que emite el mismo notario. Esta cláusula también es bonita, es importante. La obligación que contraen las partes tiene el carácter de indivisible para los herederos o sucesores en el dominio de los derechos objeto del presente instrumento. La suscripción del contrato definitivo y del cumplimiento de todas las obligaciones. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago una promesa de compraventa y yo, promitente comprador, doy el 10% del valor de la venta? Y la escritura se va a celebrar en 60 días más. Y a los 10 días se me muere el dueño de la casa. Chuta, pero yo firmé una promesa ante notario y yo entregué plata, ¿por qué hago? Bueno, si yo tengo esta cláusula acá, yo puedo hacer responsable a los herederos de la persona que falleció para que ellos cumplan con la promesa que había firmado el promitente vendedor. La ley me permite que yo obligue a los herederos a suscribir el contrato. Y si los herederos no quieren suscribir el contrato, ¿qué hago? Bueno, entonces hacemos un juicio, nos vamos a tribunales y el juez firma por los herederos, pagando yo el precio, por supuesto. ¿Se entienden? Sí, pero ahí de por medio tiene que haber es lo que se hacen, cuando sale, cuando se muere alguien, tiene que haber una. Una posesión efectiva. Acción Mira, bancaria. Exacto. uno puede forzar a los herederos a hacer la posesión efectiva. Hay una acción para eso. Y Porque resulta posterior que a la posesión efectiva se hace efectivo esta venta. sí. Pero, Ok. pero ¿qué pasa si los herederos no quieren hacer la posesión efectiva? La obliga Porque al juez, como está diciendo. claro, lo obliga el juez, po. Claro, porque los herederos pueden decir, oye, la mamá quería vender, hizo una promesa de compraventa y la quería vender en 35 millones, pero hoy día esa propiedad vale como 50, po. No la vendamos nada, no hagamos la posesión efectiva para que no nos obliguen. No, pues yo igual puedo lograr, si yo firmé este contrato de promesa ante notario, yo tengo herramientas para exigir el cumplimiento. Por eso es bueno siempre firmar ante notario. Ya, en materia de pago, ¿quién paga la notaría? Yo les he explicado, bueno, en principio la ley establece que los impuestos que agravan a la propiedad y los gastos notariales son asumidos por el vendedor y los gastos del conservador de bienes raíces importan al comprador, por lo tanto él los paga. Pero la ley expresamente establece de que los gastos de la notaría debería pagarlos el vendedor. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno hace el corretaje, uno a veces juega con estas variables. Por ejemplo, me dicen, oye, pero está muy caro, ¿por qué no me bajáis un poco el precio? Uno habla con el vendedor y dice, mire, es posible que bajar el precio, pero el comprador se hace cargo de los gastos. O de repente el comprador dice, oye, ya, ok, estamos de acuerdo en el precio, pero la notaría la pagamos en partes iguales. El conservador lo pago yo, pero la notaría la pago en partes iguales. Ah, perfecto. Aquí no hay, se puede acordar eso de ninguna, o sea, no hay ninguna ley que se lo impida, que se los prohíba. Luego, todas las escrituras, tanto de promesa de compraventa como de compraventa definitiva, deben llevar a una cláusula que dice que la propiedad no se encuentra afecta al IVA. El IVA se paga cuando existe habitualidad. El Servicio de Impuesto Interno exige que yo le pague el impuesto cuando ellos entienden de que hay habitualidad. ¿Y cuándo se entiende que hay habitualidad? Cuando yo, por ejemplo, compro una propiedad y la vendo, por ejemplo, antes de un año. ¿Por qué? Porque yo lo hice con ánimo de lucro. Entonces, en ese caso, el Servicio de Impuesto Interno me obliga a pagar a mí un impuesto. ¿Y cómo se paga el IVA? No es el 19% del valor de la venta. No es como cuando uno compra pan. No. Aquí lo que paga el IVA es la construcción que hay sobre el inmueble. Eso generalmente uno se lo entrega a los contadores, ¿ah? Ellos saben. Pero sí ustedes tienen que saber que la propiedad, que si yo compro algo y lo vendo en menos de un año, probablemente el Servicio de Impuesto Interno me va a hacer pagar impuestos, el IVA. ¿Y cuánto es el porcentaje del IVA? Va a depender de la cantidad de construcción que haya dentro del inmueble. Por lo tanto, ahí se pide un certificado de avalúo fiscal detallado que me entrega información de cuánto hay construido y sobre eso hay unos cálculos que establece la ley y se paga un impuesto. Bueno, aquí hay una...
acá hay una cláusula que era particular en este contrato, que es que esta señora estaba viviendo en la propiedad, que no tiene sentido. Bueno, para todos los efectos legales, las partes fijan domicilio en Viña del Mar y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. Esos grandes rasgos es una promesa de compraventa. ¿La encuentra muy complicada? No, Interesante, No, cierto que no es tan Sí, complicado y es re entretenido porque dependiendo interesante. del caso que uno vaya sí, teniendo, la va acomodando. Lo que yo les quiero exacto. transmitir, chiquillos, es que no es difícil. No es difícil. Ustedes lo pueden hacer con este borrador y con harta paciencia, ¿no es cierto? Lo pueden hacer. De hecho, va a ser una de las actividades de taller que vamos a hacer en algún momento del curso. Ya, Entonces, una consulta. sí, Mira, a mí no me ha llegado ningún WhatsApp, nada de, ni siquiera de la clase anterior tampoco no me ha llegado nada. sí, les va a llegar. Para la próxima semana los van a tener. Ya. Ok. ¿Ya? Lo que pasa es que yo tengo que armarlo y ordenarlo. Este curso salió como para mí súper rápido. Me dijeron, mira, hay que armar esto. Yo he tratado de armarlo rápidamente, digamos. Tengo la información, pero la tengo que ordenar para mandársela a ustedes un poquito más ordenadita, para que la entiendan. Ok. Ya Ya, junto porque yo también tengo, con los borradores de la orden de venta, orden de compra, todo eso se las van a hacer llegar la gente de la OTEC, se las va a hacer llegar a ustedes. ¿Ya? Ok, yo, profe. Ya, yo hasta aquí vamos a dejar esta clase por hoy por la hora. La próxima sesión, yo ya les voy a hacer llegar el borrador de la promesa, las instrucciones, la escritura compraventa, más todos los otros documentos que ya hemos revisado, más un pauteo el paper que hemos ido revisando en clase. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta que tengan? Si no tienen consulta acá y en el día o mañana se les ocurre, anótenla y en la próxima clase me la pueden preguntar. Ya, profe. perfecto, muchas gracias. Yo les di mi correo electrónico. No, profe. no, nada. Ya, anótenlo si quieren anotarlo, porque si tienen alguna consulta, alguna dudita, me la pueden plantear y yo en la medida de lo posible se las voy a contestar apenas pueda. Mi correo electrónico es jnaviarobles@gmail.com. Profesor jnavia, ¿sí? Robles. jnaviarobles@, gmail.com. Lo voy a anotar acá en el chat. eso, profesor, que quedaron de incluirlo en el WhatsApp del grupo. Nosotros somos el grupo 2. ¿Ya Sí, lo ingresaron? no todavía. Como les digo, yo es primera vez que trabajo con esta OTEC y me estoy adaptando a la plataforma que ellos tienen y adaptando un poco a la metodología que ellos tienen. Entonces, este curso para mí Profe. esta semana, como son dos grupos, me salió como medio apretadito. Yo ya voy a estar en condiciones la próxima semana de estar, voy a estar en el grupo de WhatsApp para resolver dudas que ustedes puedan tener y además les voy a poder facilitar toda la documentación que yo les quiero hacer llegar. Ok, profesor, mire, quiero repetir, es jnaviarobles@gmail.com. Sí, ahí está en el chat, ahí se los dejé. Ay, ¿verdad? Anotado, muchas gracias. Buenas noches, Listo, que estén bien. estimados, que tengan todos ustedes muy buenas noches, Gracias, descansen, buenas que noches. tengan lindo fin de semana y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Gracias, Ok, profesor. perfecto. Buenas noches. Gracias. Que estén bien, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches, jóvenes. Chao, chao.